El artículo que elegimos se llama Coagulación, una visión moderna de la hemostasia. El grupo está formado por Laura Ríos, Jolivet Prada y Camila Pinto. El artículo que Bueno, entonces primero que todo, para ya empezar a hablar sobre el artículo, vamos a tener en cuenta ciertas palabras claves que nos van a ayudar a entenderlo de manera más sencilla. Como primera palabra tenemos la hemostasia, que va a ser la respuesta del organismo a un daño de un vaso sanguíneo y el sangrado. Y en este caso, cuando ocurre esto, lo que la hemostasia logra es que mediante plaquetas y muchísimas proteínas va a crear un coágulo, y este coágulo de sangre nos va a ayudar a detener este sangrado. También tenemos como otra palabra la coagulación, que la coagulación lo que va a hacer es volver menos líquido la sangre, que estamos hablando de eso en este caso, y lo va a intentar volver más como un gel, y de esta manera empezar a crear un coágulo que nos va a ayudar con la hemostasia. Otra palabra es la hemorragia, que va a ser la salida de sangre de manera abundante, ya sea en arterias, venas o capilares. Y por última palabra tenemos la trombosis, que esta es una enfermedad. Bueno, entonces primero que todo, para ya empezar a hablar sobre el artículo, vamos a tener en cuenta ciertas palabras claves que nos van a ayudar a entenderlo de manera más sencilla. Como primera palabra tenemos la hemostasia, que va a ser la respuesta del organismo a un daño de un vaso sanguíneo y el sangrado. Y en este caso, cuando ocurre esto, lo que la hemostasia logra es que mediante plaquetas y los factores de la coagulación son proteínas de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Los factores de la coagulación son 13, son nombrados con números romanos y todos ellos circulan en la sangre sin estar activados.
Cuando ocurre una lesión vascular, se activa el mecanismo hemostático, que es un sistema de defensa del organismo para prevenir la hemorragia. La coagulación era considerada como una cascada enzimática con dos vías independientes, una intrínseca y otra extrínseca, donde ambos convergían en un final común. Actualmente la coagulación se produce en tres etapas: la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación, lo que permite la formación de grandes cantidades de trombina para formar un coágulo y detener la hemorragia. Bueno, lo primero que vamos a encontrar en la introducción va a ser la división de las dos hemostasias, que se van a dividir en primarias y secundarias, donde en la primaria la participación fundamental de las plaquetas a través de los procesos que son los de adhesión, reclutamiento, activación y agregación me van a servir para formar el tampón plaquetario, que lo podemos ver en la imagen, y de esta manera hasta ahí llega la hemostasia primaria. En cambio la secundaria va a haber un siguiente paso después de armar, de que se llegue al tampón plaquetario, que va a ser el coágulo de fibrina, que también lo podemos ver en la imagen. Esta va a ser una de las grandes diferencias que hay entre primaria y secundaria. También podemos dar en cuenta de que la hemostasia me genera una deficiencia y anomalía en el sistema hemostático, que con esto nos puede conllevar a hemorragias, o también nos puede conllevar a lo que hablábamos hace poco de la palabra clave, que es la enfermedad de trombosis. Entonces son dos cosas que hay que tener en cuenta. También en la década de 1960 hubieron dos grupos que nos propusieron en esa época un modelo de coagulación que ellos contemplaban como una cascada enzimática, que tenía unas etapas secuenciales en las que las activaciones de un factor de coagulación iban así a activar las siguientes, y de esta manera favorecer la generación de enzimas de activotrobina. Con esto se iba a convertir una proteína soluble de plasma, y así el fibrinógeno en una proteína insoluble. La fibrina de esta manera iba a componer una estructura de un coágulo. En esta diapositiva podemos ver cómo existen dos vías de activación: la vía de activación por contacto, también conocida como la vía intrínseca, y la vía del factor tisular, que también es conocida como vía extrínseca. El complejo protombinasa, que es el que se le agrega por este lado, está compuesto por el factor 10 activado por el calcio y por un factor 5 activado, que estos son los que favorecen a la generación de trombina y la formación de fibrina. Acá podemos ver más o menos un resumen de lo que es la vía intrínseca y extrínseca. Primero, digamos, llegan todos a un final común, que es la construcción de la fibrina. Está primero el factor, por la vía intrínseca está el factor 12, que es el que va a hacer que se active el factor 11, y este factor 11 activado va a hacer que se active asimismo el factor 9, y este factor 9 activado va a hacer que se active el factor 10 activado, y ese va a ser, conjunto con la protombinasa, va a hacer que se llegue a la trombina, que va a ser la que convierta el fibrinógeno a la fibrina. Todo esto es un proceso que es el factor de coagulación, que ya lo voy a explicar con sus etapas más adelante. Bueno, acá en el artículo nos hablan de la visión clásica del modelo celular. Y pues más que todo lo que dice es que antes las plaquetas no estaban dentro del proceso de coagulación. Las plaquetas ahora es un proceso súper importante para el proceso de coagulación, y pues el factor tisular, que es uno de los más importantes, es una proteína que está presente en la membrana de diversas células como los fibroblastos, y el factor 3, que es la misma tromboplastina. El factor tisular también es pues homogéneo al factor 3.
Aquí podemos comenzar con la fase de coagulación. La primera fase es la fase de iniciación, que tiene lugar a niveles de las células productoras de factor tisular, como lo son los fibroblastos y los monocitos. Esto lleva a la generación de factores como el 10 activado, el 9 activado y pequeñas cantidades de trombina que son las suficientes para iniciar el proceso. En el esquema se puede ver cómo se activan los factores 10 y los factores 9. Es la primera etapa, la etapa de iniciación. Aquí podemos comenzar con la fase de coagulación. La primera fase es la fase de iniciación, que tiene lugar a niveles de las células productoras de factor tisular, como lo son los fibroblastos y los monocitos. Esto lleva a la generación de factores como el 10 activado, el 9 activado y pequeñas cantidades de trombina que son las suficientes para iniciar el proceso. En el esquema se puede ver cómo se activan los factores 10 y los factores 9. Es la primera etapa, la etapa de iniciación. Como última fase está la fase de la propagación, que es en la que las proteasas se combinan con los cofactores en la superficie de las plaquetas, promoviendo la generación de grandes cantidades de trombina que favorecen a la formación de fibrina y así producir un coágulo estable que pueda restringir el flujo de la herida.
Un proceso de sistemas anticoagulantes naturales es la fibrinólisis, que es el mecanismo esencial para eliminar los coágulos de fibrina durante el proceso de cicatrización y así remover los coágulos intravasculares para impedir la trombosis. A lo que esto se refiere es que la fibrinólisis se encarga de que no haya un coágulo que tape alguna arteria o alguna vena, ya sea por demasiada proceso de coagulación y se forme un coágulo que tape la luz de aquella arteria o de aquella vena. Digamos, en este sistema fibrolítico podemos ver cómo convierte el plasminógeno en productos de degradación del fibrinógeno y en el dímero D, que son los interesantes para que no se produzcan muchos coágulos de fibrina o para degradar la fibrina como tal. Tenemos el sistema de anticoagulantes naturales, el cual debe estar muy bien regulado para esta manera mantener la hemostasia y también evitar la generación de excesivas cantidades de trombina. Esto se va a llevar a cabo por acción de este sistema, el cual se encuentra presente a nivel del endotelio vascular, siendo de los más importantes lo que es el inhibidor de las vías de factores tisular, la antitrombina y el sistema de la protección C. También decimos que el inhibidor de la vía del factor tisular se une al complejo del subendotelial. De esta manera va a impedir la fase inicial de la coagulación, cuando su principal lugar de producción son las células endoteliales. Una cosa que se debe también tener muy en cuenta y que es muy interesante es señalar que este déficit congénito o adquirido de los sistemas anticoagulantes nos va a favorecer a la hora del desarrollo de la trombosis. Entonces es un dato bastante interesante. Un proceso de sistemas anticoagulantes naturales es la fibrinólisis, que es el mecanismo esencial para eliminar los coágulos de fibrina durante el proceso de cicatrización y así remover los coágulos intravasculares para impedir la trombosis. A lo que esto se refiere es que la fibrinólisis se encarga de que no haya un coágulo que tape alguna arteria o alguna vena, ya sea por demasiada proceso de coagulación y se forme un coágulo que tape la luz de aquella arteria o de aquella vena. Digamos, en este sistema fibrolítico podemos ver cómo convierte el plasminógeno en productos de degradación del fibrinógeno y en el dímero D, que son los interesantes para que no se produzcan muchos coágulos de fibrina o para degradar la fibrina como tal. Entre esas causas, una es que el paciente llega y no se encuentra justificación de por qué está sangrando, el sangrado. Y digamos, la gente o lo primero que se hace es mirar la historia clínica, pero resulta que como van a la historia clínica porque piensan que es la principal fuente de información, resulta que en la historia clínica tampoco da una razón de por qué la hemorragia, de si es que normalmente es así intensa, de que si es de carácter congénito o es algo adquirido o por qué razón es. También hay otras que se dan por el caso de que llega se desencadena gracias a un procedimiento quirúrgico, que haya un traumatismo por algo que haya pasado o algún proceso médico asociado a ello. Estas son algunas de las causas que hacen que hayan hemorragias masivas, y hay ciertas características que las vamos a ver a continuación. Entre ellas está la coagulopatía de consumo, la coagulopatía dilucional, la hipotermia, entre otras. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Pero antes de empezar a hablar de ellas, hay un dato muy interesante que nos dice que este tipo de hemorragias que son tan graves y que en cierta parte son incontrolables, hay más de un 40% de la muerte de los pacientes
con politraumatismos o cirugías mayor y de unas condiciones que llevan a esto. Entonces, con esto ahora sigamos con la primera, que es la coagulopatía del consumo. Esta surge por la causa de una activación sistemática en la coagulación de la fibrinosis, mientras que la coagulación dilucional lo que sucede es por una causa también, pero esta es por la reposición inicial de fluidos que van diluyendo de factores hemostáticos. Entonces ahí está la gran diferencia entre estas dos. También tenemos lo que es la hipotermia, que lo que hace esta es que frena los efectos hemostáticos de los factores de la hemostasia y de esta manera pues va a alterar las plaquetas. Y por último vamos a tener las anomalías metabólicas, como lo son la acidosis y la hipocalcemia, la cual esta se da por la triada coagulopática, hipotérmica y acidosis, que se consideran la triada letal. Esto es porque es una hemorragia crítica y la hipotermia puede interferir en este caso con el mecanismo hemostático. Y se preguntarán cómo es que interviene la hipotermia en estos casos. Pues lo que hace la hipotermia es que va a enlentecer la actividad de estos sistemas enzimáticos. En caso, digamos, de que no apliquen la hipotermia como para interferir, hay otro método que es la adhesión y agregación de plaquetas, que esta nos va a ayudar a alterarse por la hipotermia. Entonces son estos dos métodos que pueden servir como de ayuda. Y también se puede tener en cuenta que la acidosis va a reducir a más de la mitad la actividad de la mayoría de las proteasas del sistema. Entonces también debe tenerse bastante en cuenta. Una de las estrategias terapéuticas en pacientes con hemorragia que no responden a las medidas quirúrgicas o médicas convencionales es la administración de factor 7 activo recombinante. El factor 7 activo recombinante es un fármaco a considerar en situaciones de sangrado masivo. Su activación tras unirse al factor tisular expuesto da inicio a la cascada de la coagulación mediante la secuencia de acción de los diferentes factores, generando grandes cantidades de trombina para estabilizar el coágulo. En conclusión, el modelo clásico de coagulación, que contemplaba dos vías independientes, una extrínseca y otra extrínseca, no permite explicar los procesos fisiopatológicos que ocurren cuando se produce una lesión vascular. Dicho modelo ha sido sustituido por un modelo celular que favorece la generación de trombina a nivel de la superficie lesionada y la formación de suficientes cantidades de trombina para estabilizar el coágulo y detener la hemorragia.